Hay historias que terminan con una explicación, otras, con el paso del tiempo, simplemente se olvidan, pero existen algunos casos que, décadas después, siguen sin tener respuesta. Expedientes donde las búsquedas no encontraron nada, donde las últimas palabras solo dejaron más preguntas, y donde las personas desaparecieron como si la tierra se las hubiera tragado. Hoy vamos a abrir 3 expedientes reales que hasta el día de hoy continúan sin resolverse. Estos son 3 desapariciones que nadie ha podido explicar. Expediente número 1. El misterio del faro de Flannan Isles. El 26 de diciembre de 1900, un pequeño barco llamado Hesperus navegaba entre el mar embravecido rumbo a las remotas islas Flannan, frente a la costa de Escocia. Su misión era sencilla: llevar provisiones y relevar a los 3 hombres encargados de mantener encendido el faro de la isla. Era una tarea rutinaria. Todos esperaban que al acercarse al muelle, alguno de los fareros estuviera esperando para recibir el barco. Pero ese día ocurrió algo extraño. No había nadie. El capitán hizo sonar varias veces la bocina del barco. El sonido retumbó entre los acantilados, pero nadie respondió. Uno de los marineros descendió del barco y comenzó a subir lentamente el empinado sendero que conducía hasta el faro. Mientras avanzaba, sintió algo difícil de explicar. No era miedo, era una sensación de absoluto abandono. Al llegar a la puerta principal, descubrió que estaba cerrada, pero sin llave. Entró. Dentro, todo parecía extrañamente normal. Las camas estaban hechas, la cocina estaba ordenada, no había señales de violencia, no había sangre, no había muebles volcados, simplemente no había nadie. Los 3 hombres habían desaparecido. Los investigadores revisaron cada rincón de la isla. Buscaron entre las rocas, descendieron por acantilados, peinaron la costa durante días. No encontraron un solo cuerpo, ni una prenda, ni una herramienta, ni una sola evidencia que indicara que había ocurrido. Solo había un detalle que llamó especialmente la atención. 2 impermeables habían desaparecido junto con 2 de los hombres. El tercero había salido sin el suyo. Sus compañeros aseguraban que eso era prácticamente imposible. Ningún farero con experiencia abandonaría el edificio sin protegerse del frío y del viento del Atlántico Norte. Con el paso de los años, el caso comenzó a rodearse de historias cada vez más extrañas. Algunos aseguraban que los diarios del faro hablaban de una tormenta aterradora. Otros decían que uno de los hombres había escrito que sentía un miedo inexplicable. Incluso sugirieron relatos sobre criaturas marinas y desapariciones sobrenaturales. Lo que sí sabemos con certeza es que este caso ocurrió realmente. El faro de Flannan Isles existe y los 3 hombres desaparecidos fueron James Ducat, Thomas Marshall y Donald McCord. También está documentado que el barco Hesperus llegó el 26 de diciembre de 1900 y encontró el faro completamente vacío. La investigación oficial concluyó que probablemente los 3 hombres fueron arrastrados por una enorme ola mientras aseguraban equipos cerca del borde del acantilado. Sin embargo, jamás apareció ninguno de los cuerpos, y eso es precisamente lo que convirtió el caso en uno de los mayores misterios marítimos de Escocia. Se hablan de varias teorías. La primera teoría, y la aceptada oficialmente, es que una ola anormalmente grande sorprendió a los 3 hombres y los lanzó al mar. Aunque parezca improbable, este tipo de olas gigantes existen y han sido documentadas por la ciencia. Otra teoría propone que uno de los hombres cayó accidentalmente y que los otros 2 salieron a ayudarlo. Los 3 habrían sido arrastrados por el mismo golpe de mar, pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer explicaciones mucho más inquietantes. Algunas personas creen que los fareros presenciaron algo que nunca debieron ver. Otros hablan de luces extrañas alrededor de la isla. Incluso hay quienes aseguran que fueron víctimas de una presencia desconocida. Hasta el día de hoy, ninguna de esas teorías ha podido demostrarse. Con los años, muchas personas comenzaron a añadir detalles que hacen la historia aún más aterradora. Seguramente has escuchado que encontraron la comida todavía caliente sobre la mesa, pero eso es falso. También se dice que una silla estaba tirada como si alguien hubiera salido corriendo desesperadamente.
No existe ningún documento oficial que mencione eso. Otro mito muy popular afirma que los diarios del Faro describían criaturas misteriosas o voces en la oscuridad. Tampoco hay evidencia de eso. Lo verdaderamente inquietante no necesita adornos. 3 hombres desaparecieron de una pequeña isla en medio del océano. Nunca fueron encontrados y más de 120 años después, nadie sabe con certeza qué ocurrió en el Faro. Expediente número 2. La última transmisión de Frederick Valentich. La tarde del 21 de octubre de 1978, un joven piloto de apenas 20 años despegó del aeropuerto de Moorabbin, en Australia. Su nombre era Frederick Valentich. El plan de vuelo parecía sencillo. Debía recorrer aproximadamente 230 kilómetros hasta la isla King, un trayecto que ya había realizado antes. El clima era bueno, la visibilidad era aceptable, y nada hacía pensar que ese vuelo terminaría convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la aviación australiana. Poco después de las 7 de la noche, Frederick estableció contacto con la torre de control. Su voz sonaba tranquila, pero minutos después hizo una pregunta inesperada. Preguntó si había otro avión volando a baja altura sobre él. Desde la torre le respondieron que no existía ningún tráfico aéreo registrado en esa zona. Entonces Frederick volvió a hablar. Dijo que podía ver una aeronave grande. Aseguró que tenía varias luces muy brillantes y que estaba pasando sobre su avioneta. Durante los siguientes minutos continuó describiendo lo que veía. Explicó que el objeto se movía de una manera extraña. No seguía una trayectoria normal, parecía rodearlo. En un momento dijo que el aparato estaba flotando sobre él. Después comentó que no podía distinguir si realmente era un avión. Según sus propias palabras, es una aeronave muy extraña. La torre intentó mantener la calma. Le pidió que confirmara su posición, pero Frederick parecía concentrado únicamente en aquello que observaba. De pronto hizo una última afirmación. Dijo que el objeto estaba acercándose otra vez. Y entonces, la comunicación se interrumpió. Durante aproximadamente 17 segundos solo se escuchó un extraño ruido metálico. Después, silencio. Nadie volvió a escuchar la voz de Frederick. La avioneta nunca llegó a su destino. Jamás volvió a establecer contacto por radio. Y a pesar de una extensa búsqueda por aire y por mar, nunca se encontró el avión. Nunca apareció el cuerpo del piloto y nunca se recuperó la caja de instrumentos. Simplemente desapareció. Este caso ocurrió. Existe el registro de la conversación entre Frederick y la torre de control. También está documentado que una búsqueda oficial no logró localizar el avión ni el piloto. La investigación concluyó que no existían pruebas suficientes para determinar qué ocurrió durante el vuelo. Hasta hoy, el caso continúa oficialmente sin una explicación definitiva. Se especulan demasiadas teorías. La explicación más aceptada es que Frederick pudo desorientarse durante el vuelo. Algunos investigadores creen que confundió las luces con estrellas, con otro objeto y perdió el control de la aeronave al volar sobre el mar durante la noche. Otra teoría propone que sufrió una falla mecánica y cayó al océano antes de poder pedir ayuda. Sin embargo, una hipótesis mucho más conocida, algunas personas creen que el objeto descrito por Frederick era una nave de origen desconocido. El hecho que afirmara estar siendo rodeado por una aeronave muy extraña hizo que el caso se convirtiera en uno de los incidentes ovni más famosos de Australia. Hasta el día de hoy, esa teoría nunca ha podido demostrarse. Con el paso de los años, comenzaron a circular muchas versiones mucho más exageradas del caso. Algunas aseguran que Frederick gritó que estaba siendo atacado. Eso nunca ocurrió. Otras afirmaban que dijo haber visto extraterrestres. Incluso existen videos que aseguran que la grabación termina con un enorme estruendo. En realidad, los registros disponibles solo contienen un ruido metálico cuya causa nunca pudo determinarse. Lo verdaderamente inquietante no es lo que Internet añadió, es que un piloto describió durante varios minutos un objeto que no podía identificar. Después la comunicación terminó de forma repentina y jamás volvió a saberse de él. Expediente número 3. La desaparición de Dennis Martin. Era la tarde del 14 de junio de 1969.
el Parque Nacional Great Smoky Mountains, entre Tennessee y Carolina del Norte, estaba lleno de familias que disfrutaban del fin de semana. Entre ellas se encontraba la familia Martin. Dennis tenía solo 6 años. Era un niño inquieto, sonriente y emocionado por pasar el día explorando el bosque junto a su hermano y otros niños. Mientras los adultos descansaban, los pequeños tuvieron una idea. Decidieron jugar a esconderse para sorprender a sus padres. El plan era sencillo. Cada niño se ocultaría detrás de un árbol y al mismo tiempo saldrían corriendo para asustar a los adultos. Comenzó la cuenta regresiva y los niños corrieron. Todos regresaron, todos excepto Dennis. Al principio nadie se preocupó demasiado. Pensaron que seguía escondido. Lo llamaron una y otra vez, pero no respondió. Los minutos comenzaron a pasar. Su padre entró al bosque para buscarlo. Después se unieron otras personas. La búsqueda se extendió durante horas. Los guardabosques organizaron un operativo de emergencia. Lo que siguió fue una de las búsquedas más grandes de la historia del parque. Más de 1,400 personas participaron durante varios días. Había rescatistas, militares, perros rastreadores, helicópteros, incluso especialistas en supervivencia. Revisaron barrancos, ríos, cuevas y kilómetros de bosque. No encontraron nada, ni una huella, ni una prenda, ni una sola pista que indicara hacia dónde había ido el niño. Sin embargo, durante la búsqueda comenzaron a surgir relatos extraños. Algunos voluntarios aseguraron escuchar silbidos en medio del bosque. Otros dijeron haber oído algo parecido a un grito muy lejano. Hubo incluso un testimonio que llamó especialmente la atención. Un hombre afirmó haber visto una figura muy alta, cubierta con algo parecido a un abrigo oscuro, caminando rápidamente entre los árboles, mientras cargaba lo que parecía ser un niño sobre los hombros. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció entre el bosque. A pesar de la magnitud del operativo, Dennis Martin nunca fue encontrado. Han pasado más de 50 años y nadie ha podido explicar qué ocurrió aquel día. Actualmente, está registrado que jamás se encontró el cuerpo de Dennis, ni evidencia suficiente para determinar qué ocurrió. El caso permanece oficialmente sin resolverse. Dentro de las teorías, hay una que dice que Dennis sufrió un accidente y cayó en una zona del bosque que nunca fue revisada completamente. Otra posibilidad es que fuera víctima de un secuestro oportunista, aunque nunca apareció evidencia que confirmara esa hipótesis. Con el paso de los años surgieron teorías mucho más inquietantes. Algunas personas relacionan el caso con otras desapariciones ocurridas en parques nacionales de Estados Unidos y creen que existe un patrón. Otros aseguran que el testimonio del hombre que dijo haber visto una figura cargando a un niño podría ser la clave del misterio. Sin embargo, ninguna de esas teorías ha podido demostrarse. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular muchas historias falsas sobre este caso. Algunos videos aseguran que los perros rastreadores se negaban a entrar al bosque por miedo, pero no existe ningún informe oficial que respalde esa afirmación. También se dice que decenas de personas escucharon voces misteriosas llamando por su nombre. Otra versión afirma que el FBI ocultó información relacionada con la desaparición. Hasta la fecha, no existe evidencia pública que demuestre un encubrimiento. Lo verdaderamente aterrador no son las historias que surgieron después, es que un niño desapareció en cuestión de minutos, rodeado de personas, dentro de uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos. Miles de ojos lo buscaron y aún así nunca lo pudieron encontrar. 3 expedientes, 3 desapariciones, décadas de investigaciones y aún así ninguna respuesta definitiva. Quizás algún día aparezca una nueva evidencia que cambie por completo alguno de estos casos. O quizá la verdad desapareció junto con quienes nunca regresaron. Si conoces otro expediente que merezca ser investigado, déjalo en los comentarios. Yo soy el Gato Negro y este expediente queda cerrado por ahora.